Queremos encontrar que la masa de una lámina limitada por, y es igual a 2 veces la raíz cuadrada de x es igual a 9e, y es igual a 0 con la función de densidad dada aquí. Entonces la lámina estaría delimitada por estas tres ecuaciones aquí en el plano sí. Notamos que esta curva superior es y es igual a 2 veces la raíz cuadrada de x. Esta línea horizontal es y es igual a 0, y esta línea vertical es x es igual a 9. Esto también determinará las coordenadas de los puntos de esquina aquí. Tenemos el origen, que será 0,0. Aquí tenemos el punto 9,0. Aquí tenemos el punto 9,6. Esta es una pregunta bastante sencilla porque si ρ de x, y es una función de densidad continua, de una lámina en la región del plan R, entonces la masa de la lámina es igual a la integral doble sobre la región R de la función de densidad. Entonces, en este caso tenemos que la masa m es igual a la integral doble. La función final será sigma de x, y, que es x más 1. Ahora el diferencial la tendrá dx o dx, y configuraremos las dos integrales dobles para este ejemplo. Comencemos con xd, lo que significa que primero nos integramos con respecto a x. Luego con respecto a y. Para integrarnos con respecto a x primero, necesitamos determinar los límites de integración para x, determinando cómo esta área está limitada a la izquierda y a la derecha. Notamos como la curva delimitada por la izquierda dada por, y es igual a 2 veces la raíz cuadrada de x. Y a la derecha, está delimitado por x es igual a 9. Necesitamos resolver y es igual a 2 veces la raíz cuadrada de x para x, si desea límites de integración para x. Comenzando con y es igual a 2 veces la raíz cuadrada de x. Dividiríamos ambos lados entre 2, dándonos la raíz cuadrada de x es igual a y dividida por 2. Y luego cuadraríamos ambos lados de la ecuación dado x igual a y al cuadrado dividido por 4. Entonces, y al cuadrado dividido entre 4 sería el límite inferior de integración con respecto a x. Y luego a la derecha, nuevamente está delimitado por x es igual a 9. Entonces 9 es el límite superior de integración con respecto a x. Ahora con respecto a y, porque ya tenemos el área unida a la izquierda y a la derecha, para y nos integramos desde 0 hasta este punto alto, donde y es igual a 6. Entonces, los límites de integración con respecto a y serían de 0 a 6. Ahora también configuremos esto usando el otro orden de integración. Entonces tenemos que la masa también sería igual a la integral doble de x más 1. Pero no cuando tienes respeto por y primero, luego con respecto a x. Entonces, debido a que primero hace que se respete y, determinaría qué funciones vinculan esta área en la parte inferior y en la parte superior. Observe cómo y es igual a 0 limita el área en la parte inferior y es igual a 2 veces la raíz cuadrada de x limita el área en la parte superior. Lo que significa que con respecto a y, integramos desde 0 hasta 2 veces la raíz cuadrada de x. Ahora el área está limitada en la parte inferior y en la parte superior. Nos integramos con respecto a x desde 0 hasta x es igual a 9. Entonces, con respecto a x, integramos de 0 a 9. Vayamos y usemos esta fórmula de la integral para determinar la masa. Cuando nos integramos con respecto a y, tratamos x como una constante y, por lo tanto, la antiderivada con respecto a y, que es la x más una vez y. Nuevamente estamos tratando si1 como una constante. Y ahora realizamos la sustitución de y. Y debido a que estamos tratando x más y como una constante, tenemos las integrales de 0 a 9 de la constante x más una vez cuando y es igual a 2. Raíz cuadrada de x, tenemos 2 raíces cuadradas de x. Cuando y es 0, por supuesto tenemos 0. Sigamos adelante y escribamos esto como la integral de 0 a 9 de, escribamos la raíz cuadrada de x es x en la mitad. Entonces tenemos 2x a la mitad de la cantidad de x más 1. Como en una gran función, vamos a distribuir aquí. Esto es x para el primero. Entonces tenemos la integral de 0 a 9. Tendríamos 2 veces la mitad, más 1, son 3 mitades. 2x a las 3 mitades, más 2x la mitad. Y ahora nos integramos con respecto a x. Entonces tendríamos 2 veces x para las 3 mitades, más 1. Eso es x para las 5 mitades. En lugar de dividir por 5 mitades, eso se multiplica por 2 quintos. Y luego más 2 veces x a la mitad, más 1, son 3 mitades. En lugar de dividir por 3 mitades, multipliquemos por 2 tercios. Vayamos a la cabeza y simplifiquemos.
Entonces aquí tenemos 4/5 veces x las 5 mitades. Más 4/3, x a las 3 mitades. X to the 3/2. Entonces, cuando x es 9, tenemos 4/5. Multiplicado por 9 a las 5 mitades, más 4/3 multiplicado por 9 a las 3 mitades, menos. Tenga en cuenta que cuando x es 0, ambos serían 0. Entonces, la masa exacta sería 4/5 por 9 a las 5 mitades más 4/3, por 9 a las 3 mitades. Ahora podríamos factorizar esto o cambiar la forma. Sin embargo, vamos a dejarlo de esta forma. Lo prefiero a un decimal. Entonces, yendo a la calculadora, observe cómo el valor decimal exacto es 230.4. Sin embargo, debido a que no tenemos unidades, no sabemos si se trata de babosas o kilogramos, pero esta sería la masa de la lámina sobre la región R, con la función de densidad dada. Espero que hayas encontrado esto útil.